delicias a tu diestra para siempre. Muy bien, pueden tomar su lugar. Tal vez es un salmo que muchos lo hemos leído, tal vez lo hemos meditado en una mañana cuando meditamos en la palabra de Dios. Hemos leído el Salmo 16 y quisiera yo hablar de este gran salmo que es como un himno, un poema, y ahí viene el autor. Muchas de las Biblias vienen quién lo escribió antes del versículo 1. Dice Mictán de David. Entonces es escrito por el rey David, es escrito por aquel rey después de Jesucristo, el mejor rey que tuvo Israel, que fue David. Y es un gran himno, se considera un salmo de oro, se considera una joya preciosa porque es un gran salmo. Ahorita lo vamos a ver por qué. Es un salmo que nos habla de la providencia de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia, pero también es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir? Que es una profecía del futuro Mesías en ese tiempo, que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo se aplica este salmo, primeramente en el Señor Jesús y después en nosotros sus hijos, los que hemos recibido la gracia del Señor y hemos sido salvados por Jesús. ¿Cómo se aplica? Dice el título de este salmo, si alguien tiene ahí en sus Biblias, muchas Biblias son anotadas con un título. Dice herencia, una herencia escogida. Sabemos que esos títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero nos dan un pequeño resumen de lo que va a tratar el salmo. Dice una herencia escogida, y es lo que quisiera yo hablar en esta mañana todavía, bueno, ya es tarde, sobre una herencia escogida por Dios mismo. Vamos a comenzar, dice el versículo 1, 16:1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El salmista David, sabemos que los salmos no tienen un contexto como otros capítulos de la Biblia. Si vamos a Reyes, Crónicas, a Samuel, pues vemos el contexto, estaban en una guerra, estaban en cierta situación, pero los salmos, al ser poemas, al ser cánticos, pues no tienen un contexto en el cual podemos ver qué situación estaba pasando David. Entonces aquí nos podremos imaginar solamente que tal vez David estaba en una situación difícil, tal vez estaba en la pérdida de su hijo, o estaba en una situación tal vez de vejez, la muerte llegaba a su vida, no sabemos bien. Sería una mentira si yo les digo es esto, porque nadie puede saber en qué momento se escribió este salmo. Les digo por el contexto que no se sabe, pero lo que sí sabemos es que David confiaba en Dios y en él estaba su confianza. Dice, guárdame, oh Dios. ¿Qué quiere decir la palabra guárdame? ¿A qué se refiere cuando dice guárdame? Estaba diciendo, yo no soy nada, yo no puedo hacer nada si no es contigo. Necesito que tú me protejas, necesito que tú me guardes porque tú eres mi Dios. Eso también lo vemos en Salmo 121. Me acompañan rápidamente, vamos a estar viendo algunas citas de Salmos. Salmo 121, si lo encuentra, y si no, pues me puede escuchar nada más lo que dice la palabra de Dios del 5 al 8. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí el salmista no se nos dice quién es el autor, solo dice cántico gradual, pero el salmista, si es David, pues sabemos que él reconocía que Jehová era su guardador, que en Jehová estaba su protección, que en Jehová estaba confiado. Dice el Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Este salmo sí nos dice que es una oración de David. Entonces, sabemos, David confiaba plenamente en Dios como su guardador. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Dice el capítulo 140, versículo 4. Igual es un salmo de David, dice, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Entonces hemos visto estos ejemplos, y ahí más adelante el 141:9 dice, otros salmos de David, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad.
Entonces, la pregunta, y ya hemos visto muchos salmos, ¿en dónde estaba la confianza de David? ¿David en dónde se refugiaba? En su Dios, en Jehová. Por eso en el versículo que estamos estudiando, en el capítulo 16, versículo 1, dice: guárdame, oh Dios. Tal vez había un peligro de muerte, había un peligro para él, y él no recurrió a su ejército, no recurrió a su habilidad, no recurrió a su sabiduría, sino recurrió a Dios. Dice: guárdame, oh Dios. Así como aquel niño que le dice a su papá: protégeme. Van en la calle el padre y el hijo, y sale un perro, ¿y qué hace el niño? Corre a los brazos de su padre y le dice: papá, guárdame, cuídame, porque ahí viene un perro. Asimismo, David confiaba en Dios al momento de esta situación. Le dice a su Dios, le dice: oh Dios, guárdame, porque en ti he confiado, porque tú eres mi refugio, tú eres mi protección, tú eres mi amparo, tú eres mi esperanza. ¿De quién tenemos el mejor ejemplo de alguien que ha confiado en Dios en un momento difícil? ¿Quién es la persona o el ser que estuvo en un momento de agonía en esta tierra, allá en el monte de los olivos, allá en el monte de Getsemaní, donde necesitaba de su Padre Jesucristo? Jesús dice: Dios mío, pasó 2 horas orando, pasó ese tiempo agonizando. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Él estaba en un problema, estaba en una situación difícil, la cual jamás nosotros vamos a saber qué fue lo que Jesús sintió, porque fue algo grande, algo que él podía cargar, nosotros no. Pero fue esa agonía, pero él confiaba en su Padre y confiaba en Dios. Y por eso les digo, este salmo es un salmo también mesiánico, porque se aplica a la vida de Jesucristo. Jesús allí en el monte de los olivos, clamando, orando, rogándole al Padre por protección, rogándole al Padre por misericordia. Pero al final, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, de mí pase esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Y es por eso que aquí David escribe: porque en ti he confiado. Guárdame en tus brazos, allí contigo encuentro mi seguridad. Entonces ahora vemos a Jesús confiando en su Padre. Pero mi pregunta para ti en esta mañana será: cuando llegue una tormenta a tu vida, cuando llegue una aflicción a tu vida, en tu caminar diario, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿En dónde te refugias? Esa es una pregunta personal. Vemos, David se refugió en Dios, Jesús se refugió en Dios, pero en ti, cuando llegue un momento difícil a tu vida, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? Puedes clamar como el rey David, diciendo: guárdame, oh Dios, o como Jesucristo entregando su vida en manos de su gran Padre. ¿Dónde está tu confianza? Recordemos, como creyentes solo podemos confiar en su gracia protectora. Solo podemos confiar en sus manos. En Él estamos seguros, fuera de Él no hay nada. Fuera de Él estamos desprotegidos. Por eso David sabía: oh Dios, guárdame, porque en ti he confiado, en ti he puesto toda mi confianza, en ti está mi vida, a ti te doy mi vida, está en tus manos. Yo ya no quiero yo moverla, yo no quiero resolver las cosas por mí mismo, sino la dejo en tu mano. Entonces mi pregunta es: ¿qué pasa contigo cuando viene una tormenta a tu vida? ¿Dónde pones tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Está en el Padre o está en otras cosas? Y esa pregunta la resolverá cada uno conforme a su corazón, conforme a su fe, conforme a su confianza. Pero aquí podemos aprender algo. David confiaba en Dios, Jesús confió en Dios. ¿Qué será contigo? Guárdame, oh Dios, protégeme, cuídame, sé conmigo. Dice el versículo 2 y 3: oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Dice el 3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aquí David estaba reconociendo a Dios como su Señor. Muchas veces cantamos muchos himnos que hablan del señorío de Dios. Decimos: el Señor es mi Dios. Decimos: Jesús es mi Señor. Y podemos usar muchas veces esa frase Señor.
pero estamos meditando en lo que significa decirle Señor. ¿Qué significaba decirle Señor a una persona? Te convertías en su siervo, te convertías en su súbdito, te convertías en alguien que iba a estar a sus pies. Y es por eso que usa, tú eres mi Señor. Y Señor no nada más es un título que se le da a Dios como si nada, ¿no? Sino es un título que le está dando toda la autoridad de nuestras vidas. Eso significa Señor, ¿sí? Un siervo que se entregaba a la potestad de su amo. Un siervo que decía, mi amo es el que va a dirigirme, es el que me va a dar de comer, es el que va a hacer todo por mí. Yo me entrego como un siervo a mi Señor. Y ese era el decir o el pensamiento de David. Tú eres mi Señor. Yo simplemente soy tu siervo. Tú tomas la decisión por mí. ¿Cuándo hemos visto o cuándo veremos en estos tiempos a un siervo que estaba comiendo con un rey y le decía al rey, oye rey, pásame el agua, ¿no? O ven y sírveme un vaso de agua? Jamás un siervo iba a pedirle a su amo. No, al contrario, el siervo estaba dispuesto, Señor, necesita algo más, Señor, Señor, ya puedo comer, o esperaba que el Señor le diera de comer. ¿Por qué? Porque el siervo se somete, pero hoy en día el término de Señor se ha puesto a un lado y lo tenemos nada más como un gran amigo, pero no lo tenemos como un Señor. Y ese término debería de impactar nuestras vidas al decir, si Jesús es mi Señor, yo soy su siervo y voy a hacer todo lo que Él me pide. Si Dios es mi Señor, yo voy a estar como Él, aquel siervo firme, aquel siervo que va a estar a los pies de su Señor, listo para lo que Él me pida, listo para lo que Él me mande, lo que Él quiera. Y cuando han visto un siervo diciéndole a su Señor, no, no tengo ganas de hacer lo que tú me pides? Nunca. Jamás lo mataban, lo corrían, no sé, lo torturaban en esos tiempos. Jamás veremos un siervo diciéndole a su Señor, oye, hoy no tengo ganas de levantarme, hoy no voy a hacer lo que tú me pides, ahí échame la mano. Jamás vemos un siervo haciendo ese tipo de cosas. Un siervo es alguien que se somete. Entonces, ¿verdaderamente crees que el Señor, tu Dios, el Señor es tu Dios? ¿O Dios es tu Señor? Si verdaderamente lo crees, tienes que vivir como un siervo delante de Dios. Porque si no, pues de nada sirve decirle Señor, ¿no? Porque como dijo Jesucristo, muchos de ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les pido, no cumplen mis mandamientos, no me obedecen. Entonces, ¿de qué me sirve que me digan Señor si no van a hacer lo que yo les mando? Pero aquí David está diciendo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y vemos ese término, es muy importante. Tú eres mi Señor, o sea, yo estoy a tu disposición. Si tú decides el día de hoy quitarme la vida, estoy a tu disposición, lo que tú quieras para mí. Dice el Salmo 140, versículo 6. He dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mi ruego. Fuimos aquí al salmista David, diciéndole a Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mi ruego. Es alguien que suplicaba. Dice el 7, Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Vemos a David reconociendo a Jehová como su Señor. En el 73:25, Salmo 73:25 dice la palabra de Dios así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya que tú eres mi Señor, pues no necesito algo más fuera de ti. Qué privilegio era para ese tiempo alguien que era de la pobreza, que alguien que vivía en la calle, que llegara un señor y que le dijera, necesito siervos, se pusiera a su disposición. Era un gran privilegio. Sabemos que hoy en día, por todo lo que ha pasado de la esclavitud y pues ahorita hay libertad, pero en ese tiempo era muy diferente. Entonces era un privilegio ser un siervo de un gran Señor. ¿Cuánto más es un privilegio ser siervos de nuestro Señor Dios? De nuestro Señor Jesucristo. Pues como David dice, tú eres mi Señor. Y después dice, no hay para mí, en el 16:2 dice, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí. Mi bienestar depende enteramente de ti, Señor. Todo lo que yo necesito eres tú. No necesito nada más afuera de tu palacio. No necesito nada más afuera de tu casa, afuera de tu confín, afuera de lo que tú tienes. No necesito nada más, porque dice, no hay para mí
bien fuera de ti. Y dice el versículo 3, ¿para quién es esto? Para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Y si nos ponemos a preguntar aquí, ¿quién es santo por sí mismo? Pues nadie pudiera levantar la mano, nadie puede decir, yo soy santo porque nunca he pecado, o yo soy íntegro completamente, porque íntegro pues quiere decir completo, ¿no? O sea, completamente no he fallado en nada. Pero ¿quién fue santo y quién fue íntegro aquí en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos, primero lo aplicamos al Señor Jesús para los santos que están en la tierra, o sea, la seguridad, la confianza y el bienestar está para los santos, y en ese tiempo estuvo para Jesús, que fue el santo aquí en la tierra, que caminó santamente y fue íntegro en todo. Dice, es toda mi complacencia. Recordemos Mateo 3:17, ese versículo que lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado, Mateo 3:17. La única persona a la cual se le dijeron estas palabras, Mateo 3:17, cuando fue el bautismo de Jesús, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Dios estaba complacido en Jesucristo, porque Él era santo, porque Él era su Hijo, era el único que le pudiera complacer. ¿Sí? Tú y yo no le podemos complacer con nuestros pecados, con todas las cosas malas que hemos hecho, pero gloria a Dios que Jesús dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces después el santo fue aquel que complació a Dios, fue aquel íntegro. Pero ahora viene algo maravilloso para nosotros, porque dice que todos aquellos que han creído, que le han recibido, hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Y ahora todas las cosas que Jesús tuvo aquí en la tierra, todas las cosas que Él obtuvo, las obtenemos nosotros por la sangre de Cristo. Porque ahora en nuestra iglesia podemos decir, los santos reunidos, a pesar de que no somos santos, por la sangre de Cristo nos ha santificado. Amén. Y es una gran bendición el ser contados santos delante de Dios. ¿Sí? Porque cada uno sabe lo que hemos hecho desde que éramos niños hasta ahora, todos los pecados que hemos cometido, pero el que Dios nos diga santos es una gran bendición, un gran privilegio que no merecemos, pero es gracias a Jesús. ¿Cuántos de nosotros se nos puede decir delante de Dios, este es mi Hijo amado que ha sido íntegro? No hemos sido íntegros, la verdad, en nuestras vidas, pero gracias al sacrificio de Cristo y la sangre que nos ha expiado, ahora somos íntegros delante de Dios. Y ahora, junto con Cristo, pues podemos tener esa complacencia delante de Dios. ¿Sí? Nosotros no complacemos a Dios por lo que somos. Nadie aquí por su inteligencia, por su cara bonita, por su forma de ser, por su forma de vestir, por todo lo que hagamos. Nadie va a complacer a Dios jamás. Lo complacemos porque Cristo está en nosotros. Y porque ahora Dios ve a Jesucristo en ti. A todo aquel que ha creído en Cristo ahora es una nueva criatura, una nueva vida. Y ahora Dios ve a Jesucristo en ti. Y por eso te puede llamar santo, íntegro y se complace con tu vida, a pesar de que somos pecadores y somos malos. Entonces por eso ahora el Salmo ya lo hemos aplicado a Jesucristo, ahora lo vamos a aplicar a nuestra vida. Salmo 16:3. Entonces si somos santos por medio del sacrificio de Jesús, íntegros delante de Él, entonces nosotros ¿qué tenemos? Confianza en el Señor, tenemos seguridad y ya no hay para nosotros bien fuera del Señor, debido al sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces vemos, este salmo se aplica a Jesús, pero después se aplica a todo aquel que ha creído en Jesucristo, porque en Cristo somos de Él, en Cristo ya somos comprados por su sangre. Ahora dice el versículo 4 de ahí de nuestro salmo, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahora la vida es un contraste, una comparación entre aquel que es santo, aquel que es íntegro delante de Dios y aquel que está adorando a otros dioses. Hay una frase de Juan Wesley, dice así: el que ama sinceramente al verdadero Dios no puede tener ningún respeto por sus rivales, no tendrá ninguna comunión con dioses falsos en ninguna forma. Eso lo dijo Juan Wesley, el pastor metodista de 1700. ¿Por qué dijo esto? Porque él sabía que los ídolos te quitan el corazón, los ídolos te van a llevar a un lado. Y si no me crees, ponte a leer todo el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto.
Cada vez que aparecía un ídolo, se iban tras los ídolos y se alejaban de Dios. Y muchas veces nosotros estamos igual. Tal vez ya no estamos adorando a una virgen, a un muñequito de yeso, ya no estamos adorando a un becerro de oro, pero ahora nuestros ídolos son otras cosas, algo que está quitando nuestro corazón, algo que nos aparta del camino de Dios, algo que nos está alejando de su presencia, algo que nos está alejando. Pero dice aquí David: yo ni siquiera voy a juntarme con estas personas que sirven a otros dioses, dice diligentemente, aquellos que se dedican a su Dios, por ejemplo, su Dios el dinero, su Dios el placer, su Dios algo que le está quitando el poder acercarse a Dios. Dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¿Cuántos no pueden estar sometidos o no pueden estar en el camino de Dios por estar siguiendo a un ídolo? Conocemos a gente que verdaderamente ha creído en Jesús, pero no está firme en su camino, no está siguiendo. ¿Por qué? Porque hay ídolos en su corazón que lo han alejado. Y para esos ídolos sí pueden ser diligentes, para esos ídolos sí le echan todas las ganas, para esos ídolos pueden dar hasta su vida, pero muchas veces se han alejado de Dios. Lo dice David: yo ni siquiera voy a estar con ellos, dice, no ofreceré yo sus libaciones, ni siquiera voy a mencionar sus nombres en mis labios, dice, porque yo no quiero nada que ver con alguien que sirve a otro Dios. Yo quiero estar con los que sirven a Dios, con aquellos que su único Dios es Jehová, y que ese sea nuestro deseo. ¿Quién es tu Dios? Con D mayúscula. ¿O quiénes son tus dioses? Con D minúscula. Hazte la pregunta. ¿Y cómo la vas a resolver? Con tu vida diaria, todos los días. Ahí verás quién es tu Dios, Jehová, o tus dioses, con D minúscula. Es aquello que te consume el tiempo, aquello que te lleva a tus pensamientos, aquello que te está jalando a cierto lugar. ¿Es Dios o son tus dioses? Pero dice David: pero yo no voy a tomar en mis labios ni siquiera los nombres de aquellos que sirven a otros dioses. Éxodo 32 dice así. Éxodo capítulo 32, versículo 4 al 8, dice la palabra de Dios: y él los tomó de las manos de ellos, hablando de cuando Aarón hizo el becerro, dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Nosotros eso lo veíamos en la escuela dominical. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses, te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para, ¿qué dice? Jehová. Entonces vemos ahí algo importante, ese término es importante. Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, y dice el 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué les dije que pusieran énfasis en esa y mañana será fiesta para Jehová? ¿Por qué? ¿Qué hicieron primero? Tomaron el oro, formaron becerros, pero al día siguiente, ¿para quién era la fiesta? Para Jehová. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban diciendo: vamos a adorar a Dios, pero aparte vamos a tener estos ídolos. O sea, querían hacer una mezcla. Y es lo que muchas veces como creyentes hacemos. Decimos: soy adorador de Dios, Dios es mi rey, Dios es mi salvador, pero también tengo estos ídolos aquí al lado. ¿Y qué dice? Que Jehová dice que no se complació, ¿verdad? Dice en el versículo 8, dice: se han apartado del camino que yo les mandé. No creas que Dios está muy satisfecho, no creas que Dios está feliz cuando dices: soy adorador de Dios, pero tengo mis ídolos también. Y aquí hubo un gran error de parte de los líderes de Israel, porque tomaron estos becerros y juntaron Jehová y los becerros. Dice: estos son tus dioses que nos sacaron de Egipto, cuando el único que los sacó fue Dios. Pero ellos dijeron: no, pues vamos a hacer esta combinación y ya tal vez así ya Dios no se enoja. ¿En cuántos de nosotros hemos llevado una vida así? Aquí en la iglesia decimos: no, Jehová es mi Dios, Dios es mi rey soberano. Pero cuando nuestras vidas diarias llegan ídolos,
Decimos, Dios se agrada, de todos modos, el domingo voy a la iglesia y el domingo ya canto y ya entre la semana tengo estos ídolos. Igual Dios se agrada, pero vemos que Dios es celoso. Y Dios quiere su reino, Dios quiere su gloria para Él mismo. Entonces, dice aquí que ellos combinaron. Dijeron, no, tenemos estos ídolos y mañana le hacemos ofrenda a Jehová, vamos a juntar todo. Al fin Jehová lo va a aceptar, pero no fue así. Se enojó Jehová con ellos. Que nuestras vidas no sean así. Que no caigamos en esta hipocresía del pueblo de Israel, de decir Jehová es mi Dios, pero también tengo mis ídolos ahí guardados en la semana, tengo mis ídolos fuera de esta iglesia. Y que seamos íntegros delante de Dios, de que seamos íntegros como lo fue Jesucristo. Jesucristo siempre confió en su Padre, todo lo que necesitaba, lo rogaba a su Padre, le decía, mi Padre, lo hará, mi Padre, te necesito, y iba en oración a su Padre. ¿Por qué? Porque él sabía, tengo mi único Dios. Pero ¿cuántos de nosotros somos como el pueblo de Israel, que queremos tener aquí la fiesta, digamos así, espiritual en la iglesia, pero afuera en nuestras casas, en nuestro trabajo, en las escuelas, vivimos con otros ídolos? Entonces, consideremos esto. Pero dice David, yo ni siquiera quiero mencionar el nombre de estos ídolos. Y dice, regresamos a nuestro Salmo, capítulo 16. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6, ya que vimos, David va contando este salmo. Dice el 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Sí se recuerda cuando estaba el pueblo de Israel, se iba a esparcir por la tierra y se iban a dar los territorios a cada tribu. ¿Se acuerdan de la tribu de los levitas? La tribu de Leví. ¿Cuál fue su herencia? ¿Cuál fue su porción de tierra de los levitas? No fue ninguna, porque le dijo Jehová mismo, Jehová es tu herencia, Jehová es tu porción, Jehová es lo único que necesitas. Y por eso los levitas estaban esparcidos en todos lados para cumplir el propósito de Dios. Y ahora, como creyentes que hemos sido nosotros hechos reyes y sacerdotes, ahora nuestra porción más grande o nuestra herencia más grande es Dios. Para la vida del creyente, su porción es más grande es Dios. Su porción es Jehová, su porción es Dios. No importa lo que los demás tengan o no tengan, no importa lo que llegue a mi vida, lo que se vaya. Dice, mi porción es Dios, así como dijo el salmista, Jehová es la porción de mi herencia. Así como haciendo recuerdo a los levitas. Los levitas, pues, su herencia más grande fue Dios. Asimismo, cada uno de nosotros, nuestra herencia debe de ser Dios, nuestra porción. ¿Qué elegimos? ¿Bienes o elegimos a Dios? Porque muchas veces preferimos los bienes antes que a Dios. Y no está mal tener cosas, no está mal adquirir cosas, tener riquezas y todo, pero en una balanza, ¿quién es el que va a dominar? Hay gente que puede ser la más pobre en este mundo, pero si tiene a Dios, él tiene todo, porque su herencia más grande es Dios. Riqueza terrenal, o Dios es la fuente de todas las cosas de tu vida, la riqueza, o Dios es la fuente de tu vida. Así como Lamentaciones 3:24 dijo Jeremías. Lamentaciones 3:24 dice Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que le temen, a los que en él esperan, al alma que le busca. Entonces aquí está hablando Jeremías, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, entonces en él voy a esperar, en él estoy confiado, en él tengo todo. Tenemos que considerar esto, cada uno de los que estamos escuchando aquí en esta tarde. ¿Quién es tu herencia? ¿Dónde está tu herencia? ¿Cuál es tu porción? Si es Dios, lo tienes todo, pero si no es Dios, tarde o temprano lo perderás todo. Porque ¿cuántos hemos visto vida de millonarios que en un día son millonarios y tienen lo máximo, tienen mansiones, tienen todo, pero al día siguiente pierden algo y ya pierden todo? Y su herencia se perdió en un 2x3, porque son cosas materiales. Pero aquel que está en Jehová permanecerá para siempre. Aquel que está en Dios estará firme, estará confiado,
Y eso debe de ser nuestro corazón como creyentes. Mi herencia está en Jehová, ya sea en la salud o en la enfermedad, ya sea en la riqueza o en la pobreza. Así como cuando una boda, ¿no? Se prometen los novios, yo prometo amarte en la salud, en la enfermedad, prometo amarte en la riqueza, en la pobreza, prometo amarte en todo tiempo. Así mismo es nuestra herencia delante de Dios, debe de ser, porque con Dios tenemos todo. ¿Cuántos creyentes del Nuevo Testamento, de las primeras iglesias, vivían en miseria, vivían en pobreza por persecución, pero estaban gozosos, estaban alegres porque decían: mi porción es Jehová, mi herencia es Jehová? ¿Será nuestro corazón así en esta tarde? Decir: no importa, tal vez no tengo todas las riquezas que yo quisiera, no tengo todo lo que yo anhelaría, pero estoy satisfecho y estoy confiado porque mi porción y mi herencia es Jehová. Será así, sí, de mi copa. ¿Qué significaba una copa rebosante? Una copa de vino llena. Significaba que había prosperidad, que había bienestar, que había riqueza. Una copa de vino era, pues, regularmente se encontraba en el palacio real, en los reyes. Una copa llena de vino porque representaba bienestar. Lo dice David: mi copa eres tú. Mi copa está rebosando porque el Señor me da ese gozo, me da esa alegría, me llena. Él es el que me satisface, por eso mi copa está llena con Él. En Él tengo la prosperidad que necesito, tal vez no económica, tal vez no tengo millones, ni tengo carros lujosos, pero con Él tengo toda la prosperidad espiritual que necesito. Tengo una familia, tengo un techo donde vivir, tengo un lugar donde estar, un trabajo, tengo una iglesia donde reunirme. Tengo todo porque mi porción y el que llena mi copa es Jehová. Dice: tú sustentas mi suerte. Hablando de la suerte, pues era un método antiguo que usaban para escuchar la voz de Dios cuando lanzaban suertes. No sé si han leído o han escuchado. De hecho, también se escuchan cuando se reparten las vestimentas de Jesús. Dice que se lanzaban suertes para ver quién se quedaba la vestimenta de Jesús. El lanzar suertes significaba, pues, lo que salga es lo que me va a tocar, ¿no? Se lanzan suertes para repartirse un terreno y todo. Se usaba ese método. Entonces dice: aquí tú sustentas mi suerte. Donde quiera que caigan los dados, dice, o a donde vaya mi vida, a donde gire mi destino, tú lo sustentas. Y eso es lo que quiere decir David aquí. O sea, en ti está toda mi confianza porque yo sé que tú eres soberano. Porque sabemos que en Dios no todo es bueno, todo para nosotros no todo es bueno, porque a veces hay muertes, hay accidentes, hay enfermedad, hay cosas que no nos gustan. Pero si Dios lo ha puesto así en su soberana gracia y uno está confiado en Él, pues dice: tú sustentas mi suerte, en ti está mi confianza, y si tú decidiste esta enfermedad para mí, pues gloria sea tu nombre. Si tú me metiste en esta situación, pues gloria sea tu nombre, porque en ti está mi sustento. Dice el 6: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hablando de la porción de los levitas y de la porción del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? Antes, en ese tiempo, obviamente no había flexómetros y herramientas para medir como lo hay en el día de hoy. Entonces se dividían los territorios por medio de cuerdas y aventaban la cuerda, y donde caía la cuerda lo que abarcaba ese era tu territorio. Entonces dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Como si las cuerdas, cuando dividan un territorio, las cuerdas me cayeron en donde parece un paraíso porque el pasto está verde, hay arroyos. Imagínate algo, lo mejor. Así mismo dice: las cuerdas me cayeron en un lugar deleitoso porque cayeron en Jehová, cayeron en su presencia. O sea, las cuerdas me cayeron en un lugar deleitoso, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas eran para medir y dividir espacios en la tierra, las parcelas de la tierra. Pero dice aquí el rey David, dice: las cuerdas cayeron en lugares donde yo puedo descansar, un lugar deleitoso. Y si tienes a Dios en la pobreza, dijo Charles Spurgeon, tienes grandes riquezas. Porque pues él vivió en una época donde había mucha pobreza, en los años 1800, pero muchos creyentes eran fieles a Dios a pesar de su pobreza. Y él les animaba con esta frase: si tienes a Dios en la pobreza, tienes grandes riquezas. Y es lo que nos puede tocar a nosotros si decidimos confiar en Dios, poner nuestra confianza plenamente en Él. Las cuerdas caerán en lugares deleitosos y estaremos confiados donde quiera que caigan las cuerdas.
si es en la voluntad de Dios, si es en la presencia de Dios, estaremos bien. Dice, ya es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sí? Imagínate que estás con tus hermanos y que van a dividir un terreno y hay un buen de partes feas y solo hay una partecita que está bien, que está bonita. Y que a ti te toque esa parte, dices, no, pues es la hermosa heredad que me ha tocado, ¿no? Imaginándonos en algo aquí terrenal, pero así es lo espiritual, cuando uno decide confiar en Jehová, cuando uno decide poner su confianza en la presencia del Señor, dicen, es hermosa la heredad que me ha tocado, porque no necesitamos nada más en su presencia. ¿Y cuántas veces hemos sido alimentados por el Señor por medio de la palabra? ¿Cuántas veces hemos sido confortados por medio de una oración? ¿Cuántas veces hemos sido felices y alegres a pesar de una situación difícil en nuestra vida? Porque nos acordamos de la providencia de Dios, nos acordamos de su fidelidad, de su misericordia. Y bien podemos decir, si nos ha dado la salvación, pues no necesitamos nada más en este mundo. Sé que nos dé o nos quite, somos de Él y eso es lo que más nos puede satisfacer como cristianos, el estar seguros en Él. Así David dice, no, pues mi porción eres tú, las cosas cayeron en un lugar donde tú estás, estoy en tu providencia, estoy bajo tu gracia. Ahora vemos el versículo 7, dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Dice, bendeciré a Jehová porque Él me está aconsejando constantemente, me aconseja todas las mañanas, todo el día, que aún en las noches pues medito en lo que he estudiado, en lo que Dios me ha aconsejado. Me reprende, me instruye, me anima. ¿Y dónde nosotros podemos ser aconsejados por Dios? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? En la palabra del Señor. Aquí está su palabra, dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que tal vez muchos se sepan de memoria. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde quieres escuchar la voz de Dios? Aquí está la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Ponte a leer la Biblia. ¿Quieres que Dios te dirija? Aquí está su consejo. Entonces David dice, Jehová pues que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Y cuántas veces hemos estado en la noche pensando otras cosas que no tienen provecho? Tal vez unas cosas inmorales, hemos estado pensando perversidades o hemos estado pensando en problemas, en situaciones que tarde o temprano se acabarán. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está puesta en este bendito libro. Pero si nosotros meditamos en este libro, dice David, y en las noches me enseña mi conciencia. ¿Por qué? Porque él pasaba un tiempo con Dios especial, escuchaba su voz y en las noches pues podía descansar, como aquel versículo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Descansaba en la providencia de Dios. Muchas veces no meditamos en este libro y pues todo el día andamos pensando en otras cosas menos en la palabra del Señor. Pero ¿cuántas veces hemos meditado una mañana? Tal vez te paraste temprano y meditaste en la palabra del Señor y durante el día la palabra de Dios te iba aconsejando. Tal vez ocurrió una situación de la cual tú leíste y dijiste, ya sé qué hacer porque la palabra de Dios me aconsejó. Y esta palabra es viva, es eficaz. Si tú no lo crees, pues lamentablemente mal por ti, ¿verdad? Pero por aquellos que verdaderamente creen que esta es la palabra de Dios, hay vida. Aquí está el consejo de Dios. Esto es una palabra viva que has soportado por todos estos años y sigue. Es el libro que más se ha impreso durante la historia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y ese libro es el que va a perseverar hasta el fin, cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces, si tú confías en esto, es lo mejor que puedes confiar, en la palabra del Señor. Aliméntate todos los días de la palabra. Lee un capítulo diario, una parte diaria. Le decía a los jóvenes hace rato, lean una porción pequeña aunque sea, pero lean algo. Aliméntense de la palabra, escuchen la voz de Dios, escuchen el consejo de Dios. No podemos recibir mejor consejo que la palabra del Señor. Entonces te animo, hermano, hermana, joven, señorita, medita la palabra de Dios. No es un mito, no es algo que me estoy inventando. Experiméntalo y verás en tu vida que la palabra de Dios tiene poder. Serás saciado, serás lleno y serás aconsejado por Dios para tu caminar diario por medio de la palabra de Dios. Entonces dice David, bendeciré a Jehová que me aconseja. Nosotros tenemos el mayor consejo que podemos recibir, la palabra de Dios.
y se requiere una meditación constante de la palabra para poder estar pensando todo el tiempo en ella, en lo que nos ha dicho Dios. Dice el versículo 8 y 9, dice: a Jehová he puesto siempre delante de Salmos 16, 8 y 9. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y como el rey David, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir: Dios es mi todo, Dios es lo primero en mi vida, Dios es mi prioridad? ¿Cuántos pudiéramos decir eso? Pero ¿cuántos nuestra prioridad puede ser el teléfono o el celular, la televisión, otras cosas? ¿Por qué? Porque nos levantamos y lo primero que hacemos pues, es revisar el Face, revisar el WhatsApp y todo. Y la palabra de Dios muchas veces no la abrimos hasta llegar a la iglesia. Y es una tristeza, es algo, una vida fracasada espiritualmente, porque no estar confiando, no estar poniendo a Dios en primer lugar. Pero ¿por qué no animarnos en esta tarde y tomar una buena decisión de decir: voy a poner a Dios en primer lugar todos los días de mi vida? Cada mañana voy a meditar en la palabra de Dios. Tal vez antes de acostarme voy a meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios esté obrando en nuestras vidas. Muchos queremos hacer la voluntad de Dios, pero si no escuchamos lo que Dios nos dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos aprender de la palabra. Por eso les animo a poder meditar, poner a Dios en primer lugar, así como David dice: yo lo he puesto delante de mí porque Él va a ir delante de mí, Él me va a proteger, Él es mi todo. Si Dios está a mi lado, pues nada me va a hacer caer. Salmo 27:1 dice la palabra de Dios así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Otro salmo de David: si Jehová es tu salvación, si Jehová es tu fortaleza, ¿quién te va a espantar? ¿Quién te va a atemorizar? Nada. Porque en Él estamos seguros. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nadie te puede alejar de las manos de Dios si estás en Él. Si estás en su fortaleza, nada te puede atemorizar. ¿Cuántos de aquí podemos levantar la mano y decir: tal vez tengo miedo a morir, pero no tengo miedo al destino a donde voy a llegar, porque yo ya sé que estoy seguro? Pudiéramos decir: gloria a Dios, porque yo sé a dónde va mi alma. ¿Cuántos pudiéramos decir: no sé qué vaya a pasar esta semana, pero yo estoy confiado en la providencia, en la soberanía de Dios para esta semana? ¿Por qué? Porque Él es mi salvación, Él es mi luz. Y no importa que pasen tantas cosas en este mundo, nada me puede atemorizar cuando yo sé que mi fortaleza está en Jehová. Y como dijo el rey David, así Jesucristo fue a la cruz del Calvario sabiendo que Dios lo iba a fortalecer, aunque al final pues, lo tuvo que abandonar por culpa de nosotros en esa cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero aún así dice que Jesucristo confió en su Dios, en su Padre. Así que sea nuestra vida, vivamos contentos, felices, gozosos, confiando en la soberanía, en la providencia de Dios. Así como David dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. O sea, Jehová es el que va a arreglar los asuntos, Jehová es el que va a pelear por mí. Yo simplemente voy en sus espaldas, voy a ir atrás de Él. Dice: también he puesto a Jehová a mi diestra, no seré conmovido. Nada me puede mover. No hay una tormenta tan grande que puede mover mi vida, porque estoy confiado en el Señor. Como aquel ejemplo de los dos hombres que construyeron sus casas. Uno la construyó sobre la roca y otro la construyó sobre la arena. No se dice cómo fue la construcción, no se dice, tal vez ambos hicieron una casa muy bonita, una casa que era la mejor ahí en su región. Pero lo que importaba era el cimiento donde estaba fundada esa casa. Porque cuando llegó la tormenta atacó a las dos casas, una soportó y otra no. ¿Por qué? Porque una estaba sobre la roca. Así dice David, dice: Jehová está a mi diestra, nada me va a poder mover. Si Dios está contigo, si tú estás confiado, estás plenamente en la roca que es Cristo, nada te va a poder mover. Nada, dice: no seré conmovido. Y por eso dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Palabras de descanso, palabras de alivio. ¿Cuándo alguna vez has estado en una situación difícil y llega la respuesta y te sientes aliviado? Asimismo, David está escribiendo estas palabras con tanto alivio, con tanto descanso en su Padre. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Como les digo, no sabemos qué estaba enfrentando David. Tal vez
una amenaza de muerte, algo estaba enfrentando, no dice el contexto, pero lo que sea que estaba enfrentando, él terminó este salmo gozoso, alegre, confiado, descansando. Así como aquel bebé que descansa en los brazos de su padre, aunque estaba en la Segunda Guerra Mundial, ese bebé dormía en los brazos de su madre, confiado porque no sabía que había una guerra afuera. Y descansó el bebé en los brazos de su madre. Así nosotros deberíamos de descansar, no importando lo que haya afuera, no importando las situaciones que hay en esta vida, debemos de descansar en los brazos de nuestro Padre, de nuestro Salvador. Entonces David dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿En qué lugar tú puedes descansar confiadamente? En tu cama, ¿no? Porque sabes que echas seguro y ahí es tu cama, sabes que no hay otros extraños ahí contigo, solo tu familia. Ahí descansas confiadamente y podemos tener un buen descanso. Ahora comparemos esto con lo que dice David, mi carne también reposará confiadamente, hablando espiritualmente. Dice, yo descanso confiadamente en los brazos de mi Salvador, yo puedo dormir tranquilo porque yo sé que Dios es el que va enfrente de mí, es el que me va a cuidar. Y dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién se refiere? Pues al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue muerto en aquella cruz del Calvario, literalmente murió Jesús, pero ¿qué pasó? Dice que no dejó su alma para siempre en el Seol. ¿Qué significa el Seol o qué quiere decir el Seol aquí? Es el lugar de los muertos, el lugar de las tumbas, el lugar donde están los muertos, haciendo referencia a Jesucristo, pero gloria a Dios porque dice Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza, hablando de Jesús, del cuerpo, que es la iglesia, es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir primogénito entre los muertos? Aquel más importante de los que han muerto sobre esta tierra, aquel que tiene la mayor importancia. ¿Por qué? Porque murió pero no se quedó ahí, resucitó. Por eso es el primogénito de entre los muertos. Y dice Hechos 13, rápido vamos para allá, ya estamos por terminar. Hechos 13, versículo 33, dice, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, hablando del salmo que estamos leyendo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres, y él sí vio corrupción, él sigue, todavía su cuerpo sigue en la tumba. Pero dice, mas aquel a quien Dios levantó, Jesús, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Gloria a Dios porque su santo no vio corrupción. Gloria a Dios porque estuvo sepultado, pero al tercer día, ¿qué pasó? Se levantó. Gloria a Dios porque él resucitó. Y como les dije la otra vez, si él no hubiera resucitado, vano sería esta reunión, vano sería estar en una iglesia, pero él resucitó verdaderamente. Y es por eso que entregamos nuestras vidas y nos alegramos. Dice, no permitirás que santo vea corrupción. En el versículo 10 de nuestro Salmo 16, no, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de Jesucristo, de su resurrección. Pero como Cristo es la cabeza, ¿qué pasa con el cuerpo? También resucitaremos, gloria a Dios, en el día postrero. ¿Cuándo han visto una cabeza que dice, yo voy al oso y el cuerpo se queda acostado en la cama? Pues nunca, ¿no? O dice, no, mis manos fueron aquí al Walmart y mis pies se fueron a correr un rato. Pues eso es ilógico, ¿no? El cuerpo nunca está separado. Entonces, si la cabeza ha resucitado, gloria a Dios, el día que Jesucristo venga por segunda vez, seremos resucitados como Él también lo fue. Tendremos un cuerpo nuevo, una vida nueva, un cuerpo espiritual nuevo. Hasta ahorita solo ha resucitado Jesucristo, pero estamos esperando su segunda venida, cuando los muertos en Cristo dice que resucitarán primero, incluyendo al rey David que escribió este salmo y a todos los santos que han muerto.
Y dice, y si nosotros que estamos aquí seremos arrebatados y seremos transformados a un cuerpo espiritual, para que todos tengamos el mismo cuerpo que Jesús tiene ahora mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia, cabeza del cuerpo. Y la cabeza lo hizo, es una promesa para la iglesia. Entonces, por eso les decía, este salmo es para Jesús, pero para todos aquellos que creen en Jesús se les aplica. No porque somos buenos, porque somos santos, sino porque hemos sido justificados por el Señor Jesús. También gloria a Dios porque un día nuestros cuerpos ya no verán más el Seol, ya no perecerán en la corrupción, sino seremos resucitados para gloria eterna. Y dice el versículo 16, Salmo 16, 11, ya el último, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El camino de la vida, donde encontramos la senda de la vida, es la obra de Jesucristo. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. La vida está en la obra del Señor Jesucristo. Entonces me mostrará la senda de la vida, porque ya nos la mostró Jesús en la cruz del Calvario. Ahí está la senda de la vida. Sin Él no hay vida eterna, pero todo aquel que cree tiene vida eterna. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué es ser pleno? Completamente lleno. En tu presencia hay gozo tras gozo tras gozo, un gozo que nunca se acabará. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Si tú verdaderamente has creído en el Señor, tienes un gozo que no puedes comprender, un gozo que viene día tras día a tu vida. ¿Por qué? Porque has confiado en Jesús. Y ese dice, es en tu presencia hay plenitud de gozo desde el día que tú confiaste en el Señor Jesús para siempre. ¿Sí? Muchos piensan que el gozo es hasta el cielo, pero no, el gozo se disfruta aquí en la tierra también. En el día que Dios te da una nueva vida, tú comienzas a gozarte, comienzas a verle a esta vida a pesar de que no tienes todo lo que quisieras, estás gozoso, estás alegre. ¿Por qué? Porque tienes y encontraste la senda de la vida que es Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, ahora y por la eternidad. Dice, cito otra vez a John Wesley, dice, los placeres aquí son transitorios y momentáneos, pero los que están a la diestra de Dios son placeres para siempre. Y es una gran frase que no debemos de olvidar. Un placer que tú tienes aquí, pues se acaba rápido. Si todavía tienes los 100 pesos que tenías hace 10 años, ya no, se acabaron. Llega un momento donde se acaba todo lo que tienes, la salud, la energía, todo. Pero lo que viene de parte de Dios, su delicia, su placer en su presencia es para siempre. Por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Una nueva vida en Cristo, Señor y Salvador, garantiza la plenitud de la existencia a su lado. Y meditemos en este salmo que hemos visto. ¿Cómo comenzó el rey David? Angustiado, afligido, guárdame. Pero ¿cómo terminó su salmo? Gozoso, alegre, confiando en las promesas venideras. O sea, tal vez el problema que tenía al principio lo olvidó, acordándose de la plenitud que tenía en Dios. Y así es como lo vamos a aplicar a nuestra vida. Aplica al Señor Jesús, ¿por qué? Porque Él pasó una agonía, pero al final obtuvo la vida eterna para cada uno de nosotros, resucitó y abrió el camino al Padre. Y Él ahorita está satisfecho por la obra que Él hizo, el Padre está satisfecho por su sacrificio. ¿Cuánto más nosotros que pasamos por momentos difíciles? ¿Por qué no meditamos en este salmo? Decimos, estoy en las manos de Dios, estoy en las manos de Jehová, guárdame, Señor, y confío en ti. Y al final, si ponemos nuestra confianza en Él, vamos a terminar alegres, gozosos, porque vamos a estar meditando en todo lo que ha hecho, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él nos ha brindado, incluyendo la salvación y todas las cosas que nos ha dado. Entonces, ¿por qué no empezar a confiar a Dios en momentos difíciles? Sé que no es fácil, eso es obvio. La vida cristiana no es fácil, no es color de rosa, pero si uno está confiando en Dios, al final pues tendrá esta dicha como la tuvo el rey David, de decir, pues no importa lo que venga, yo ya me acordé en quién está mi confianza, y en su diestra, en su presencia, hay plenitud y gozo para siempre. En Él estoy confiado y no necesito nada más. Entonces, yo no te conozco bien tu vida personal, sí, tal vez somos familia y todo, pero no nos conocemos lo que estamos experimentando cada uno. Entonces cada uno puede aplicar este salmo a su vida. Lo que estés enfrentando, la situación en la que estés pasando, puedes confiar plenamente en el Señor y medita en su palabra todos los días para tener ese refuerzo, ese duracel que necesitas espiritualmente.
Porque si tú no te alimentas de esto, pues no vas a seguir adelante en la vida cristiana, necesitas escuchar la voz de Dios. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de reunirnos en esta tarde. Tienen un pastor que les predica la palabra constantemente, no menospreciemos este tiempo, porque es lo que necesitamos, el alimento espiritual. Todos los días una devoción a Dios, todas las mañanas. ¿Por qué no hacer un esfuerzo? A veces es difícil decir, no, pues que tengo pocas horas para dormir, si yo me levanto un poco más temprano para leer la Biblia, qué flojera, pero a veces requiere un esfuerzo antes de despertarte para meditar en su palabra, o tal vez antes de dormir meditar en su palabra, estar confiado en Él y gozarse en lo que Él nos ha dado, en su presencia. Ahí están las delicias, ahí está el bienestar, ahí está tu herencia, ¿no? Si verdaderamente eres creyente, tu herencia está en Dios y no necesitas nada más, lo demás viene por añadidura. Entonces vamos a meditar en esto y quisiera que lo guarde en su corazón, lo que ha comprendido en esta tarde, lo pueda aplicar a su vida, que no simplemente quede como una información aquí, sino que sea aplicable a nuestras vidas, que nosotros podamos cada día permanecer en la presencia de Dios, confiar más en Él, seguir adelante. Entonces es un salmo especial, una joya, por eso los escritores de la antigüedad dicen este salmo es una joya. ¿Por qué? Porque nos muestra a Cristo, nos muestra a nuestro Salvador y también nos da confianza a nosotros en nuestra vida cristiana. Entonces meditemos en lo que hemos escuchado en esta mañana, en esta tarde, y vamos a tomar un tiempo de oración ahí en su lugar. Vamos a ver. Amado Padre, gracias te doy por este tiempo, gracias porque tú has sido fiel con nosotros y porque nos has dado la mejor herencia que pudiéramos haber recibido, que es estar en tu presencia. Gracias por la salvación que viene por medio de tu Hijo Jesús, porque Él pudo confiar en ti, pudo cumplir el ministerio que tenías para Él aquí en la tierra, que era ser ese sacrificio, ese cordero perfecto que quitaría el pecado de cada uno de nosotros y abriría el camino para llegar a ti. Oh Dios, gracias por ello. También te quiero agradecer por tu Santo Espíritu, porque si no fuera por Él no entenderíamos estas grandes verdades, estos grandes misterios que están ocultos para los sabios de este mundo, pero se nos ha dado a nosotros, Señor. Gracias te damos por esa gran bendición, Señor, y te queremos alabar con nuestras vidas. Cada uno de nosotros se enfrenta a situaciones difíciles día tras día, Señor, pero te pido que obres en cada uno de nosotros. Te pido que nos des fortaleza y ayúdanos a aprender a confiar en ti, a descansar en tu presencia. Así como el bebé descansa en los brazos de sus padres, así cada uno de nosotros descanse en ti, no importando la situación que estemos enfrentando o vayamos a enfrentar. Te pido por favor, oh Señor, y te ruego que fortalezcas nuestra fe. Danos de tu gracia para poder vencer en esta vida que a veces es dura, a veces es peligrosa, a veces es difícil, pero si estamos contigo, pues tenemos todo. Por favor, Señor, camina delante de nosotros en cada situación, en cada momento adverso, en cada dificultad de nuestras vidas. Danos la fortaleza y por favor que cada uno de nosotros podamos comprometernos contigo, Señor, así como te decimos, Señor, que podamos serte siervos, estudiando tu palabra, meditando en ella, orando, confiando en ti, estar a tu disposición. Gracias por esta iglesia, porque por tu gracia permites que se pueda predicar tu palabra en este lugar y gente pueda tomar decisiones, Señor. No te olvides de cada uno de los que estamos aquí, sino danos esa gracia para seguir adelante, toca corazones, y gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos en este día, todo lo que falta, Señor, las actividades que tenemos que hacer. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos el tiempo al pastor. Terminando, mantenga cabezas o cerrados. ¿Por qué no decirle a Dios en este día, Señor, de verdad voy a permitir que tú seas el Señor de mi vida? Regularmente usamos el nombre Señor en nuestras oraciones y es totalmente correcto. Decimos, Señor, mira, pasa esto, Señor, ayúdame, Señor, necesito de tu intervención, Señor, para este problema. Pero recordemos, ¿verdad? Llamarle Señor tiene que ver con, de verdad, ¿verdad? Estarle siendo obedientes en nuestras vidas.
sea, si es Señor de nuestra vida, ¿por qué no decirle, Señor, voy a, de verdad, Señor, en mi corazón, en mi vida, Señor, voy a reconocerte como la persona más importante, como a quien debo yo de seguir, en quien he creído, Señor, y que eso se refleje en mi conducta, en mi vida, en mis decisiones, Señor, que se refleje todo. El que te llamo, Señor, que sea una verdad cada vez que lo pronuncie. Si quieres pedir al Señor así alguna decisión, una determinación en su corazón, quiere que estemos orando por tu decisión, le invito a levantar su mano, vamos a estar orando. Que le bendiga, pero baja su mano, pero baja su mano, pero baja su mano. Vamos a estar así, terminando en oración. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra que hemos podido tener, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a guardarla en nuestros corazones. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, Señor. A ti te reconocemos como el único que puedes ayudarnos, Señor, en esta vida. La situación de cada vida, de cada corazón, Señor, la edad diferentes que tenemos, Señor, todos te necesitamos en nuestras vidas, Señor, que de verdad estemos entendiendo que debemos de seguirte, debemos de obedecerte, porque tú eres el Señor. No es vivir nuestra vida, seguir nuestra propia vida, sino seguirte de verdad a ti. Gracias, Señor, por tu palabra y te lo pedimos todo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Estamos ya así terminando. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas, los diezmos, cuando tú quieres tomar deseo. Pasando, orando por las ofrendas. Los diezmos ahí en la ventana, está el canasto para la ofrenda especial y animamos también a estar participando. Tenemos el tiempo de las ofrendas y estamos así terminando. Todo esto se recibe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.